llegaron campesinos muy seguro, al otro día toparía un nacimiento. Yo lavo ajeno en el Magdalena y ahí me contaron lo que pasó. Ese día de las madres todas las madres lloraron. La lluvia lavó las madres, lavó las calles llenas de sangre, llevó las lágrimas hasta el río que es tan cortico pa' ese dolor. Los asesinos van en sus camionetas, van vestidos de camuflados, de paramilitar y soldados, lavados y bien planchados, tan grises, tan tristes, tan endemoniados. El barrio estaba de fiesta, los muchachos perfumados, con sus ojos tan brillantes, los zapatos bien lustrados. Se los cargaron las camionetas, los silenciaron los camuflados, no sonaron las tamboras, los muchachos no bailaron. Pasarán los soles, las lunas menguantes todas, y el río no callará y contará la verdad. Días antes del sábado 16, alias Camilo Morantes dio la orden en compañía. Sabemos que ese día 7 mataron y a 25 se llevaron sin criterio. Nos enteramos que Luis Salcedo, difunto cabo primero, y Rodrigo Pérez, cabo segundo, todos sabían y se callaron, y que miembros del DAS y la policía participaron pero hicieron silencio. Aún no han vuelto los 25 porque muchos sabían, sí. Reiniel y Melqui, campeones de tejo. Octavio, Arturo, Osvaldo, futbolistas. Alejandra y Oscar, bailarines. Diego, jardinero. Gary, el eje. Ricky, mecánico. Wilfredo, Ender, Orlando, Luis F., comerciantes. Fernando, constructor. Robert, trabajador. Libardo, tanguero del muelle. Carlos, campesino. Juan, sirena en el pecho. Milton y Daniel, mamagallistas solidarios. ¿Qué les habrían hecho por lo que ignoraban? Si por lo que sabían los amo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las que nos acompañan en el día de hoy en este programa Nombrar lo Innombrable, un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que como siempre habla con los artistas porque los artistas hablan de lo que nos pasa en este país, porque los artistas nos han ayudado a ver, nos han ayudado a advertir lo que viene, lo que ha pasado y lo que viene. Y hoy tenemos con nosotros un artista maravilloso, un gran artista, un artista polifacético que se llama Edson Belandia. Edson Belandia, muy conocido por muchos, muy admirado por muchos. Hoy queremos hablar con Edson sobre su proyecto, sobre su manera de ver el país, su manera de nombrar lo que nos ha pasado. Edson dice que es una cabeza barroca y yo diría que es un espíritu renacentista, en el sentido de que Edson hace que las artes todas le sirvan para decir lo que tiene que decir y sobre todo para nombrar eso que de otra manera no se podría nombrar. Gracias, Edson, por ese trabajo que has hecho de lectura del país, por esa manera de nombrar especialmente los asuntos del poder y de la política. Pero también muchas gracias por haber rescatado en la cultura popular tantos saberes y ese espíritu de la cultura popular que nos habita, que como tú decías un poco de tu padre, en algún momento nos hizo sentir avergonzados, teníamos pena de nosotros mismos. Yo creo que en ese sentido el país ha avanzado y el país hoy reconoce que la cultura popular es nuestro origen y tiene todavía mucho que decirnos y que de la cultura popular tenemos muchas cosas que aprender y has rescatado la copla y has rescatado el culebrero y has dicho de tu padre que como es un humorista y un mentiroso dice la verdad. Y yo creo que tú a través del humor, a través de esa inteligencia maravillosa que te habita, has logrado con ese sentido crítico, político, profundamente político, decir muchas cosas que hoy tienen toda la vigencia del mundo y que las oímos y vemos en las calles, que se está alzando la voz para decir lo que tú nos has dicho tantas veces. Yo me acuerdo de, cuando te escucho, me acuerdo del libro que hizo María Teresa Ronderos
sobre el humor en Colombia. María Teresa Ronderos hizo uno de los estudios críticos más serios sobre el humor en Colombia y pues claro, recoge los grandes humoristas a Ricardo Rendón, a Lucas Caballero, a Klimt, a Blado, a Osuna, a Jaime Garzón, que yo creo que tú deberías estar en esa lista. Y también hay un texto de María Alejandra Medina que se llama Humor político audiovisual en Colombia, que pasa de los gloriosos años 90 de la televisión al internet y también hace un análisis muy serio de lo que ha significado el humor en este país donde ha sido tan difícil nombrar la verdad, donde no hemos querido encarar la verdad, pero donde los humoristas se han encargado, o la gente que tiene esa mirada crítica y ese sentido del humor nos ha permitido vernos en el espejo. Entonces, pues agradezco inmensamente y por eso te tomamos muy en serio. También creo que deberías estar en ese libro de la caricatura que acaba de publicar Beatriz González, que son, pues Beatriz, la gran artista colombiana, una de las artistas más serias, se le mete duro, hace un texto de 3 tomos impresionantes sobre la caricatura, que cuando uno lo lee, lee la historia del país. Y yo creo que tus canciones van a quedar para la historia del país y van a dar cuenta de esa lectura maravillosa que tú haces. Entonces, gracias, Edson, por, como dices tú, desmaquillarte por el bien del arte y por el bien de tu propio espíritu. Edson, además de músico, es dramaturgo, es poeta, es videísta, ha hecho música no solamente en sus canciones, sino que tiene un número muy grande de bandas sonoras para cine. Has hecho una ópera maravillosa de humor también, que vimos en el Teatro Colón, y lindo el trabajo que hiciste de música para niños en ese Jardín de la Ronda. Es decir, repito, es una cabeza más que barroca renacentista, hacer del arte un medio para decir eso que no te cabe en el alma. Edson Belandia es un músico y actor de Piedecuesta, Santander, conocido sobre todo por su trabajo con el grupo Belandia y La Tigra y por sus colaboraciones con otros músicos colombianos, especialmente Adriana Liscano. Belandia es un músico y compositor ineludible cuando hablamos de los nuevos sonidos colombianos, aunque su trabajo consista precisamente en rescatar los sonidos tradicionales de su región y de su país, reinterpretándolos. Sus canciones además cuentan una historia a manera de crónicas cantadas que generalmente critican con ironía, agudeza y humor la realidad política del país y al mismo tiempo enaltecen lo propio, lo popular, lo campesino, las raíces. Edson Belandia bautizó a su propio género con la palabra rasca, que en la jerga circense significa rascabuche o perezoso. Así le llaman al payaso del circo que es muy vago, dice Belandia. Y yo utilicé el término pero con Q para darle una personalidad propia porque me identifico con los personajes marginales. Siento que mis canciones hablan de lo marginal, de lo despreciable, de lo que mucha gente no desea para sí y lo que mucha gente niega de la misma identidad nuestra, que no aceptamos. Con canciones como Su Madre Patria, Perdón y Pilas, La Paramera, La Guaca, entre muchísimas otras, Edson Belandia se ha convertido en uno de los cantautores más incisivos y más activos políticamente de los últimos años. Sus composiciones, además, han acompañado el estallido social que Colombia vive desde finales de 2019 y que este año derivó en el paro nacional. Hace un mes que estoy en paro. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los Peñaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare. Queremos aprovechar esta oportunidad para rendirle un sentido homenaje a Junior Jane, el artista y emprendedor musical bonaerense que fue asesinado el pasado 14 de junio en Cali. Harold Angulo Vence nació en 1982 en Buenaventura, Valle del Cauca, y desde niño sintió una conexión poderosa con el arte. Su corazón siempre estuvo en el puerto de Buenaventura y el amor por su tierra quedó inmortalizado en muchas canciones. Su trayectoria lo llevó a ser no solamente un músico exitoso, también fue un emprendedor destacado.
Mientras avanzaba su carrera artística, tuvo también una línea de ropa y accesorios y fue el gerente de la empresa El Señor del Pacífico, encargada de vender bebidas artesanales de esta región de Colombia. A partir de 2010, Junior Jane gozó de mucho reconocimiento. Recibió varias nominaciones a los premios Shock en categorías importantes como Mejor Artista o Agrupación Urbana, pegó con varios temas en la radio y en las plataformas de streaming, logrando millones de reproducciones y fue considerado uno de los precursores de la salsa choque, un género que se tomó a Colombia entera de su escena futbolística en 2014. Junior fue un excelente artista, pero además se comprometía con causas sociales que afectaban directamente al pueblo. También fue una de las figuras artísticas más visibles durante las protestas en el paro nacional. Usó sus redes sociales para dar a conocer las injusticias que atraviesan el Pacífico colombiano y siempre visibilizó las problemáticas del puerto de Buenaventura y de toda la comunidad. Junior Jane fue uno de los compositores e intérpretes de la canción ¿Quién los mató?, donde comparte créditos con Alexis Play, Nidia Góngora y Hendrix. Esa canción la compusieron a propósito de la masacre de los jóvenes de Samaniego en 2020 y sin embargo también ha sido uno de los himnos de las protestas en el marco del paro nacional de 2021. La Comisión de la Verdad lamenta y rechaza este triste hecho de violencia que además de querer acallar a un artista, quiere acallar también los problemas de toda una región. El caballo o el negro grande de Colombia, como se le conocía en la música, será recordado siempre. Paz en su tumba. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar la Comisión de la Verdad. Hiciste una canción muy bella para el homenaje que hicimos a las afectaciones al pueblo campesino en este país. Y también estamos pendientes de un proyecto que estás haciendo en tu territorio para la Comisión de la Verdad, para que la verdad sea un bien común en este país. Gracias. Edson, pues yo quiero aprovechar esa introducción tan magnífica que hizo Lucía para empezar hablando del humor, que me parece que es un tema clave en tu trabajo y cómo eso se articula con la crítica política en tu caso. Pues es que son risibles, ¿no? Son de no creer estos personajes que gobiernan en este país o que han gobernado y que han representado esas castas colonizadoras con que quedaron con la franquicia de España cuando se logró la tal independencia. Y pues son personajes, la tragedia tiene como ese lindero con lo cómico, y por eso es útil a la hora de también como de desactivar cosas que son muy profundas y que explicarlas te tardaría posiblemente un libro entero. Creo que con el humor te puedes ingeniar una frase o un gesto, una vaina o un símbolo que comprenda todo ese universo. Que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato pa' que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Pero no sabría cómo se hace técnicamente para mezclar el humor con lo político. Yo sencillamente lo hago porque me sale así, tengo ese lenguaje que es muy piedecuestano, muy de mi papá, de mi mamá, mis hermanos, de la gente de aquí del pueblo, que siempre se expresa con ironía, con sátira, ¿no? Es una vaina muy, muy del lenguaje nuestro, en últimas. Bueno, ya hablaremos otras cosas que tienen que ver con tu papá, con tu herencia, con tu territorio, pero antes de eso yo quisiera empezar
con otra pregunta que tenía la comisionada y es, pues, ella quiere saber cómo te defines tú. No, yo no sé, no, no hay necesidad de uno definirse, ¿no? O de autodefinirse como una descripción de sí mismo. Creo que una cosa es lo que uno cree de uno y otra la que los demás ven. Y seguro una mezcla de esas dos es lo que uno termina haciendo. Entonces no confío mucho en la imagen que tengo de mí mismo tampoco, ¿no? No, como para autodefinirme. No, no lo lograría. Creo que me basta con saber que soy músico y que tengo que hacer música. Eso me aguanta. Cuando yo estaba preparando las preguntas para esta conversación, me crucé con una charla que tuviste en TED Pasto, en un evento en 2014, que es muy bella porque tú hablas ahí de tu padre, de cómo entraste a ser músico, de qué fue descubrir esa vocación y cuentas dos anécdotas de tu niñez, que es que, bueno, en primer lugar tú querías ser futbolista antes de ser músico y te retiraron supuestamente por una lesión, pero en realidad por indisciplinado, y luego tú cuentas que eras amante de la balada romántica porque esa era tu forma también de ser indisciplinado en tu casa, porque a tu papá no le gustaba Chayanne y no le gustaba Ricardo Arjona, que eran los músicos que admirabas antes de entrar a la academia, que luego tú dices que terminó en la hoguera también, en todos los apuntes de la universidad. Entonces, bueno, me llamaron la atención esas dos anécdotas porque creo que desde ahí empieza una cosa que a mí me parece también muy clave en tu trabajo, que es la rebeldía y la indisciplina, que son valores tan estigmatizados en nuestro país y en nuestra sociedad, ¿no? El indisciplinado es el vago, el indisciplinado es el que no sigue las reglas, lo estamos viendo ahorita en este paro, por ejemplo, y yo quisiera empezar hablando más bien de las virtudes de la rebeldía y de las virtudes de la indisciplina y de cómo eso puede conectarse también con tu vocación musical y con tu vocación política y sin duda con lo que estamos viviendo ahora en el paro. Sí, pues mira, no sabría cómo organizar la respuesta, pero te puedo decir que en nuestra sociedad se elogia mucho la obediencia. No sé si en otras también, pero en la nuestra es una virtud ser obediente, es una virtud ser sumiso, no, es una virtud ser un trabajador incansable, que se queda una hora después de la jornada ayudándole a cargar unos bultos al patrón. Como que todo ese tipo de cosas se elogian y se ponderan y pues no tiene otro objeto que mantener a una multitud de personas disponibles para el trabajo forzado, para el trabajo mal remunerado y aparte personas que a la vez que van aprendiendo a obedecer, van aprendiendo o vamos aprendiendo a respetar unos códigos que nos distancian mucho de tener un sentido crítico de la vida, analítico, de debate, de cuestionar, ¿no? El poder, de cuestionar los paradigmas impuestos, que al mismo tiempo te van amolando esa conciencia, esa capacidad que nace contigo, porque nosotros nacemos con eso, somos seres nuevos en el mundo y todo nos parece fantástico y luego la educación te va diciendo que sí mires y que no mires y de qué te debes sorprender y de qué no. Entonces te van cortando esa libertad. Necesitaban que alguien cantara por el salón y nadie quería cantar y entonces yo empecé a hacer desorden y a decir que cante Parra, que cante Sierra, que cante tal. Entonces el profe ya dijo, pues canta usted. Y yo, pero yo, ¿por qué? Yo no canto. Canta usted. Nadie canta, pues cante usted. Y bueno, y ahí comenzó una larga carrera de fracasos. Eso fue a los 15 años. Y yo, pues, lo que yo siento es que uno tiene que oponerse a eso. Tiene que oponerse con todo, con todas sus energías. No debe permitir que lo encasillen, que lo acorralen, que lo encierren, que lo codifiquen, ¿cierto?
que te pongan el chip. Igual ya tenemos una dosis grande de dominación, incluso cuando somos irreverentes o anárquicos, y es que estos medios digitales también son una cosa que te pueden ajenar, pero hay que estar muy alerta siempre para ver cómo eso se vuelven herramientas que también te sirven para movilizar, para reunir la gente, para organizarnos. Entonces, por cualquier lado te pueden dominar, por cualquier lado te puede llegar un mensaje hegemónico y que te convence con propaganda, etcétera. Entonces hay que estar siempre con la alerta, yo creo, con la duda de esa información oficial. Y creo que ahí radica el problema de la educación, ¿no? Ese es el problema de la educación, que tampoco es que la gente que vaya a las escuelas y a los colegios esté mejor educada, porque allí lo que vamos a aprender es justamente a obedecer, a fe, a ojo cerrado. Y todo el que se sale un poquito del rebaño, pues toca gasearlo, ¿no? Toca ponerlo en línea. Entonces, ¿por qué será, no? ¿Qué miedo siente el poder de que se desestabilice esa hegemonía? Con un mínimo gesto se le desestabiliza. Es tan frágil que se desestabiliza con pequeños gestos estéticos también. Eso se conecta con lo que tú has hablado en varias ocasiones sobre la música como aquello que te permitió encontrar tu vocación, un poco quién eras. Y ese retorno a ti, por decirlo de alguna manera, fue también un retorno a tu padre, que era algo que hablaba Lucía en la introducción. Es decir, volviendo a esta habilidad de tu padre de contar historias, de decir mentiras, incluso porque tú dices que te crió en puros cuentos que se inventaba sobre el mundo. Tú encontraste también un mecanismo para hacer tu música y para ser músico, ¿no? Y los músicos pues cantan y componen y hacen sus canciones y ya está. Y yo quisiera que habláramos un poco de ese retorno y de lo que significa tener esa vocación y asumirla, simplemente hacer lo que tú estás llamado a hacer de alguna forma, y también cómo se conecta eso con la rasca, que es el género que tú al final, pues es el nombre que tú le das a esa música, ¿no? Que haces y que justamente es crítica y que cuenta historias, que enuncia ciertas verdades, que son crónicas de tu propia realidad. Pues sí, esa conexión tiene que ver mucho con mi padre porque él tiene el verso y tiene la rima y tiene una capacidad de espontaneidad muy rica y muy característica de todas las artes populares, ¿no? Que son siempre muy, muy espontáneas, muy, muy vivaces, muy coloridas, muy enérgicas, ¿cierto? Entonces, digamos que obviamente en la época juvenil todos intentamos salirnos un poco del marco de los padres. Yo también lo intenté y escuchaba cualquier otra cosa que a él no le interesara. Y eso era necesario también porque había que ir a buscar, ¿no? Había que ir a encontrar, ya teníamos de lo otro. Y busqué y trabajé y compuse una música por ese lado. En mi primera oportunidad en la música, que fue siendo un muchacho, pues adolescente. Pero luego fui a la universidad y allá recibí toda la música clásica, contemporánea y un montón de vaina que tenía mucho que ver con Europa. Entonces, hay todo un desfase muy cabrón de que tú quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Si tú quieres escapar de la casa y del ciclo de los padres, del ciclo de los padres para ver otro mundo, y luego te encuentras con otra cárcel, ¿no? Que es la escuela, que es la academia. La academia te dice, no, la vuelta es por aquí, y ya te desarraiga totalmente y te dice prácticamente como que tus padres no, como que tu tierra no, tu casa no, tu historia no, tu paisaje no, todo eso es vulgar, todo eso es pobre, todo eso es artesanía, todo eso no es arte, todo eso es una mezzomúsica, no es música, y la música es Beethoven, Bach, Bartók, y todos los que se peinen o se despeinen muy bien. Entonces, ese choque a mí lo que me hizo fue, y luego encontrarme con compañeros que hacen jazz, que hacen rock, pero que también yo lo siento absurdo, ¿cierto? Que lo siento como descontextualizado. Yo que vengo de un barrio donde lo que se baila es cumbia peruana,
donde lo que se baila es la música de diciembre y es la vuelta es así, y el vallenato, y de repente toparme con esto que no me parece que tenga nada que ver, ¿cierto? Entonces, después de darme toda la vuelta, entiendo, me leo un texto de Rainer María Rilke, que en su libro le dice al joven poeta, si usted quiere ser usted en su arte, en su poesía, no sé en qué palabra se lo dice, pero en resumen tiene que ir a su infancia. Ahí está la verdad de uno. Entonces, para mí fue eso clave porque yo entonces empecé a valorar mucho todo lo que había vivido con mi papá desde niño, en su trajín de hacer radio, de hacer guiones para radio, representaciones, de hacer humor y de compartir conmigo esos espacios y ponerme a mí también a hacer personajes. Entonces encontré que esa realmente era mi legado, mi entrega, mi material, que era lo que tenía en la infancia y lo que me podía salir espontáneamente porque lo tenía justamente en la infancia y eso es lo que lo hace a uno ser realmente. Ahí está donde se graba el disco duro, donde se le programa el disco al ser humano, es en los primeros 7, 8 años de vida, se dice. Ay, aquí les traigo 3 presentes, una hoja escrita por las manos mías que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Entonces ahí encontré, digamos, una fuente mucho más interesante y por ese lado entonces empezar a entender el asunto social y político también, qué vertiente tiene y por qué tiene que ver en un asunto político el hecho de que tú vayas a una universidad a prepararte y en la universidad te digan, te enseñan a negar tu contexto, tu realidad, tu historia, te metas en un cubículo que es literalmente un cubículo donde te encierras y es una nave espacial que te saca del contexto, entonces es absurdo, ¿ves? Y ahí fue que ahí entonces viene todas las consideraciones políticas. ¿Por qué pasa esto? Esto tiene un fin, esto tiene un objetivo, esto tiene un diseño, ¿no? Entonces, cuando te resistes a esos diseños, de alguna manera volver al origen es un asunto revolucionario, ¿no? Ni siquiera es romper con todo, sino más bien mirar para adentro también, ¿cierto? En vez de romperlo todo, es mirar para adentro, y mirar para adentro es una revolución tremenda porque te lo han negado. Claro, no te han dejado, ¿sí? Fuera, pero hacia el propio lugar, hacia lo que nos rodea, hacia las montañas, hacia, bueno, todo lo que está en Piedecuesta, que es tu lugar de nacimiento, Piedecuesta, Santander. Y yo quisiera que miráramos un poco ese territorio, porque es tu territorio y porque además también es el territorio que pertenece a la macroterritorial que estudia el equipo de la comisionada Lucía, que es el Magdalena Medio. Entonces, digamos que es una zona que particularmente nos interesa en este equipo de la comisión. Y bueno, eso te ha hecho quien eres, haber nacido en Piedecuesta, pero también te ha hecho un observador privilegiado de ciertos fenómenos del conflicto armado y de la realidad de este país que tú has traído en tus canciones. Y yo quisiera empezar hablando algunos de ellos, ya sea desde el punto de vista histórico y también de cómo están las cosas hoy, digamos, en nuestra realidad presente. Uno de esos fenómenos es el paramilitarismo, que en esa región fue muy fuerte, y tú tienes, por ejemplo, yo pienso en la película Pariente de Iván Gaona, que tú compusiste la banda sonora de esa película. Pienso también en canciones como La muerte de Jaime Garzón. Yo me fui para la picota y visité al Ángel Paraco, jefe de nombre completo Custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con Castaño para embetunarle las botas y tocarle la razón. Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático, pero Custodio fue enfático. Son de la misma estructura, Carlos Castaño y mi Dios. No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura. Así es la cosa, muchacho. Yo hablando con sus patrones y ahora usted mi patrón. Y otras canciones muy críticas de Belandia y La Tigra, que como tú decías ahorita, no solamente son canciones, sino también es, digamos, son un acto performático, un acto de enunciación y de
sí, como de escenificación de unos problemas a través de estos disfraces que ustedes también usaban en ciertos videos, y en fin, como que quisiera que habláramos de ese tema, de tu experiencia con respecto a ese problema de violencia que atravesó tu territorio, para luego tocar otros que también aparecen en tus canciones. Pues mira que en Piedecuesta y en Bucaramanga, en esta zona, la forma como yo conocí el conflicto o la realidad social o el problema social de este país no fue directamente por el conflicto, sino por la desigualdad en los mismos barrios. Y cuando empezamos a hacer teatro muy muchachos, yo aquí en Piedecuesta con Carlos Pereira, empezar a analizar eso desde el cine, desde el teatro, desde la poesía, y analizar esa situación para crear obras o crear canciones. Entonces ahí empecé yo también a comprender por qué me molestaba, por qué me incomodaba que hubiera niños durmiendo en la calle, ¿no? Pero claro, yo estoy pequeño, cuando era niño yo lo veía y me parecía muy raro ver tantos niños durmiendo en la calle, y me daba dolor, me daba pesar con los pelados, pero yo no entendía, pero me parecía que así era la vida, ¿me entiendes? Como, ¿no? ¿Por qué están ahí? Y luego le preguntabas a un adulto, y un adulto te podía decir, están ahí porque se portaron mal, porque es que no aprecian lo que le dan en la casa, porque no los castigaron. Entonces yo, pues, puta, ¿lo bien es por eso? Claro, entonces, esa fue la forma como yo empecé a entender el problema social. Luego, desde el teatro, desde la música, desde los grupos, empezó a analizar y a entender que ahí hay un problema muy grave político, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Y eso me llevó a encontrarme con otros combos, con otros parches universitarios que también me convocaron y me llevaron por lo menos a algunas regiones del Magdalena Medio, como es, o nordeste antioqueño, Remedios, Segovia, todas las veredas de esos municipios, y a conocer la problemática del conflicto allá sí el conflicto armado, allá sí el movimiento paramilitar en su esplendor, sacando a los campesinos de su territorio otra vez, porque eso está colonizado por campesinos que ya fueron desplazados de otro lugar y vuelven a ser desplazados. Entonces ahí se me empieza a mí como de a poco ir armando la película de por dónde es que va el agua al molino, ¿no? Dónde es que se desajusta la cosa, y cada vez las canciones pues van contando ese proceso también, ¿no? A medida que yo voy descubriendo los hilos que tejen todo eso, pues los voy cantando. Ese ha sido el proceso, ¿no? Digamos que de las primeras canciones que se publicaron está El Billetico, que es la historia de un niño que se guarda un billete y que trabaja en la calle. Me cogió como trapero viejo, como matando culebras, como quien quiere y no quiere. Me fue jodiendo la mueca, cogió como si fuera mía la culpa de la inundación, como tragando con hambre. Me peló, mi mamá me dio en la jeta, me machucó el corazón con la bisagra en la puerta, me empujó pa' la cuneta, me machucó el gordillo con un ladrillo. Entonces, en ese momento era por ahí donde yo estaba analizando el asunto del narcotráfico, de los capos, ¿no? Y las canciones hablaban de eso, de los presidentes corruptos, del proceso 8000, de todo eso cantaba cuando iba sucediendo. En la época de Samper teníamos una canción con el grupo de esa época dedicada a ese tema, y otro a los narcos, pero no había la hilaridad, ¿no? De eso, cómo ha pasado, quién es quién en todo ese juego de ajedrez sangriento. Sí, y hasta hoy lo sigo pillando, y sigo descubriendo cosas y entendiendo a qué se debe esto, ¿no? Y se puede estudiar mucho más. Había una vez un presidente que era un escándalo, mataba niños inocentes, gobierno vándalo, lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. Ya se cayó el monumento, ya se cayó
El monumento ya se cayó, el monumento ya se cayó, el monumento, y el que no salte es el infiltrado, 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 el que no... La política es una ciencia, que es lo que no entienden, lo que no entendemos en últimas, y creemos que realmente son políticos esos señores que manejan el país, pero no son políticos porque no son científicos, no son científicos sociales que como un médico resuelva un problema. No, estos señores no resuelven problemas, crean problemas. Entonces no son científicos. Y ese es el asunto, por eso hay apatía por la política, porque si entendiéramos la política como una ciencia, la amaríamos todo, ¿cierto? Y la estudiaríamos y la pondríamos a jugar y a trabajar bien. Bueno, y hay muchísimas cosas en las que uno podría seguir pues ahondando. Una muy importante es esta crítica tan fuerte que tú has hecho al poder, digamos, como hacia los que están arriba que someten a los que están abajo, ¿no? Como esta presión y esta ineptitud también para atender a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, bueno, podríamos ahondar en eso, en qué es el poder para ti y cómo lo estás viendo ahora, por ejemplo, en el marco de estas movilizaciones, porque ahí surge una concepción distinta de lo que es lo político, ¿no? Lo político que viene pues desde abajo, desde la movilización social, que además en Santander sí que ha sido parte de su historia la movilización social y el sindicalismo y etcétera. Pero también hay otra cosa que me llama la atención y que tal vez podemos tocar por los laditos, que es esta noción del entramado, de cómo tú fuiste dándote cuenta que se trata de un entramado y que todo está conectado. No se trata solamente de que haya unas personas que libran una guerra, que están armadas y que matan a otras personas, sino que eso está unido a estas personas que están en el poder y que no han sido capaces de gobernarnos como se debería, y también está unido a un desprecio por el campesinado, que era otro tema que yo quería tocar contigo, por la canción del empiezo, y también está unido a que eso, pues digamos que si uno reivindica el campesinado tiene que reivindicar una cosa de la que ya hablamos, que es la cultura popular. Entonces está esta canción, por ejemplo, que a mí me fascina, que se llama La Batucada Guaricha con Belandia y la Tigra, Arrechas, que tiene esta cosa de reivindicar la letra, el sonido ch, que es tan nuestro, ¿sí? Y que podría considerarse vulgar, pero que en realidad es indígena y dice mucho sobre nuestras raíces. Arrecha, 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 arrecha. China, chamaca, guaricha, pucha, cachen cómo luchan. Mucho marchan las muchachas, que ni borrachas se agachan. Mucha lucha y en las cuchas, china, chamaca, son muchas. Chifla muchusca la chula de Chicamocha, insatisfecha la chueca, las chicoteras. La defensa del medio ambiente con canciones como La Paramera, es decir, como que todos estos lados del problema están en realidad unidos en lo que tú decías ahorita, que habías descubierto que era un tablero de ajedrez, ¿no? Donde hay tantas fichas y tantos lados de un mismo problema. Pues digamos que en el caso colombiano, yo hasta ahora lo que he podido entender y ver es que para la historia más reciente de Colombia, digamos, es desde la independencia, que es al mismo tiempo Colombia, se empieza a llamar Colombia, o no sé cómo se llamó al principio, ¿no? Pero era esta misma cerca. Desde ahí para acá, lo que yo puedo entender es que en el poder se quedan los mismos manes que habían llegado hacía 300 años, las mismas personas. Y aquí queda bien decir los mismos manes porque realmente no figuran tantas mujeres en ese parche. No las conocemos, no las nombran tanto, por lo menos. Entonces era un patriarcado violento como sigue siendo. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Entonces, esta gente,
logra independizarse de España, pero lo que hacen es seguir haciendo lo que estaba haciendo España, que es el saqueo. Ya está. Llevándose el oro, llevándose el agua, la misma vaina, cogiéndolo y llevándoselo para allá, para hacer negocios allá, para hacer negocios por fuera, cargándose todo y seguir viendo a la gente como esclavos, como trabajadores que están a su servicio y que agradezcan que les tiremos migajas. Agradezcan y vivan con eso y sean felices y estudien vagos, ¿no? Esa es la historia de este país, del poder. Para mí está ahí. Porque tú, cuando has visto un ñero gobernando, un mestizo, un indio, un negro, ¿no? No han gobernado, o una mujer negra, un marica, no. Es la hegemonía blanca, esos manes saqueando, llevándose el oro. Todavía estamos peleando para que no se lleven el oro de Santurbán. A 500 años, este territorio luchando porque no se lleven el oro. Es la misma cosa. Cambian los métodos violentos, ¿no? Y cambian los mecanismos. Antes era legal que le echaran un perro bravo a un indio y se lo tragara. Así hacían los españoles, ¿no? Era legal que fusilaran a Antonia Santos y a Manuela Beltrán, perdón, y a Policarpa, que las fusilaran. A Manuela también la fusilaron. Era legal, era la ley. Hoy en día eso no es legal. Uno no puede matar a nadie legalmente, pero estos manes matan a todo el mundo. O sea, es la misma huevonada. Estamos en lo mismo. Ahora, hay unos derechos humanos que los planteó Antonio Nariño y no le pararon tantas bolas, no se formó, no se creó un país a partir de los derechos humanos. Y hoy en día sigue siendo una discusión los derechos humanos, les sigue oliendo a popó a esos manes, ¿no? Como que eso no, ¿cuáles derechos humanos? ¿De qué están hablando? ¿No? Existen, pero no se respetan. Existe una constitución, pero no se respeta, no se cumple. Entonces, estos locos lo único que han hecho es cambiar los papeles, cambiar los documentos, pero seguir haciendo lo que estaban haciendo antes, sin ley ni Dios. Pero no, con Dios sí, porque la Iglesia Católica ahí todo el tiempo pegaba el parche en los negocios, y ahorita las iglesias cristianas también pegaban los negocios. Entonces, con Dios y con ley, y con Dios y sin ley, como toque. Entonces, nosotros todavía estamos en mora de ganar la libertad, no la tenemos. Es una libertad a medias. Unos la prueban un poquito más que otros, pero aquí a la gente nos tienen a todos contra la espada y la pared, a punta de despelote, de desorden, de saqueos, de falta de administrar las lucas bien, de que no las roben, de carreteras, de peajes de mierda que no pagan nada, carreteras que no sirven. De Bucaramanga a Bogotá hay un solo carril, pero sí nos cobran unos peajes carísimos. Entonces, estamos todavía en la misma situación de lograr una vuelta de hoja de eso. Ese para mí es el poder. Ese poder es el que hay ahorita, digamos. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? 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 Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Pero ha surgido uno nuevo con nueva fuerza, ¿no? Se despierta ahora un nuevo poder, es el que hemos tenido siempre dormido, y es el de la gran unidad de la gente, ¿no? De una conciencia general de que tenemos que
tenemos que salir a hacer la vuelta, porque ya está claro que no la va a hacer otro por nosotros, como decía Garzón. Quiero que hablemos justamente de tu balance del paro. Digamos, para nosotros, pues para todo el mundo es claro que ha sido el paro más largo, ha sido un paro violento, pues particularmente violento, pero también ha sido esperanzador en ese sentido que estás diciendo tú. Ha habido un despertar, algo ha cambiado. Y además ha habido mucha arte en las calles. La cultura ha sido también una herramienta en las movilizaciones. ¿Tú cuál es tu balance? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué ha cambiado para ti? ¿De dónde partimos y a dónde llegamos? A pesar de que todo lo otro no haya cambiado mucho desde la independencia, como dices tú. Sí, pues a mí me genera mucha felicidad, mucha alegría ver que nos hemos mantenido tanto tiempo en este paro, ¿no? Y que además venimos desde el 2019, antes de la pandemia, en esa actitud. Pues, y la pandemia pues vino a recrudecer todas las condiciones sociales de dificultad que tenemos, las hizo mucho más visibles y mucho más crónicas para la gente que justamente está resistiendo en primera línea, por lo menos son realmente gente consciente, jóvenes conscientes de que no van a estar mejor si levantan el paro. O sea que esto se necesita, ¿no? Porque no podemos volver a nuestras casas a vivir lo que estábamos viviendo, ¿no? Eso no puede pasar, porque es una matazón, es una masacre permanente, es un abuso, una violación total a la dignidad y a la vida, total. No es aguas tintas, no es término medio. Aquí en Colombia es brutal y creo que la gente por fin lo está aceptando. Si se hace menester, yo paro otro mes. Y si se hace menester, yo paro otro mes. Hasta que quiera Brady, yo paro. Hasta que quiera mi baby, yo paro. Hasta que quiera Sigundoy, yo paro. Hasta que escuche el Pretty Boy, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hasta que vuelvan los muchachos, yo paro, yo paro. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que estoy en paro. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que estoy en paro. Porque en las ciudades las ciudades votan que no a la paz, o sea, y en las regiones más de conflicto, la mayoría vota por la paz porque están viviendo lo que ahorita nos han puesto a probar en las ciudades un poquito para entender lo que es una guerra. Entonces, para mí sí significa un gran cambio. Yo lo vi en el 2019, sentí que ya ahí había sucedido una fractura en la conciencia. Y yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, o sea, eso en sí mismo ya es una evolución. La revolución en sí misma implica una evolución. Hemos despertado a un interés y a un interés por organizarnos otra vez, por conversar, por debatir, por ponernos al frente de nuestra vida, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando y lo veo en personas que no son muy activas políticamente, que son apáticas, que son indiferentes y que han estado muy del lado de los paras y de la guerra y del fascismo total de este país, de repente con hijos que ya cuestionan eso, que no lo comparten, que no toleran la violencia, no la toleran. Entonces creo que además se conecta con un sentimiento que es mundial porque el problema medioambiental nos obliga a tomar medidas realmente radicales, porque en el problema medioambiental también radica todo el problema social y político, toda la violación de derechos también humanos y animales y de todo sentido, porque el medio ambiente es el que habitamos, por supuesto, y es el que condiciona nuestra calidad de vida de alguna manera, ¿no? Entonces ahí esa conciencia mundial en esa conciencia mundial se está conectando este paro también, pienso yo. Pienso que en el fondo es una revolución a favor de la vida y ya, que es lo que hace distinto este momento a todas las otras
historias de la humanidad, ¿no? Todas las otras revoluciones sociales. Este es un momento crónico desde el punto de vista medioambiental. Ella es paramera, pero no es fría. Ella es salvaje en la serranía. Ella conoce de los ladrones y no se fía de los que tienen en sus palabras las regalías. Ella no vende ni fía. Le dice al jeque, la tierra es mía, por si las dudas le voy cantando la melodía. Vaya metiendo por donde asiente la minería y la cachucha con el muñequito de la compañía. Eso. Me enamoré de una paramera porque es que es brava y sí que es certera. No se acurruca cuando le muestran la calavera. Tiene calzones la guarapera. Ella es lo más arrecho que yo he visto por aquí. Y ya le tengo un reggaetón que dice más o menos. De acuerdo. Y como decía en la pregunta anterior, un poquito, este tema de que la cultura ha estado tan presente, las canciones que has hecho tú, pero también otros artistas, los performances en las calles que han hecho pues, los directores de orquesta, los bailarines, los que hacen teatro. Bueno, ha habido también como una cosa en la cultura muy especial y muy política, como que por fin el arte se asume político desde distintos sectores abiertamente y sin miedo, ¿no? Y quisiera que habláramos de eso, porque tú has dicho que tus canciones tú las llamas panfletos, tú las llamas contrapropaganda, tú dices que las canciones consignan la verdad, en ellas la verdad queda impresa. Pues hablemos de eso, pues de tu papel en el paro, pero también de este poder movilizatorio del arte y de la música. El arte es libertad. Entonces, cuando para tú oponerte a un Estado violador y esclavista, un Estado a blanco y negro, tú te tienes que oponer con libertad, con color, con sonido, ¿cierto? Esa es la libertad. Y cuando uno va y reclama la libertad, lo hace siendo libre. Por eso está abundando el arte en las calles, en el internet, en las redes. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Que el pueblo en general se está abalanzando a las calles, está yendo a las calles y está actuando desde todos sus lugares, expresando esa libertad que reclama. Y eso no solamente es el arte, ya vimos los médicos cómo se han movilizado y han dicho, aquí vamos a atender a los heridos del paro y al que se enferme de COVID por estar en la marcha, aquí los vamos a atender. O sea, toda la población, toda la comunidad desde su lugar sale y ejerce la libertad, ejerce el Estado social de derecho que no quiere asumir el gobierno. La gente sale y lo asume. Salimos todos y lo asumimos. Y somos solidarios y somos generosos y compartimos el alimento y en el paro se come, y en el paro se vive y en el paro se baila y en el paro se canta, que es el país que la gente sale a construir el país que quiere. Y ahí salen todo el mundo, los artistas con ellos. Y luego hay un montón de gente que no quiere ver ahí, que no quiere participar de eso porque quiere seguir anclada y abrazada a su lugar seguro, ¿cierto? Del sálvese quien pueda y el que quiere ser, que sea, ¿no? Y sale. Y con ese pretexto de que el que quiere ser es, se sostienen todos los bancos, todas las empresas más industriales y multinacionales con ese discurso, y es que ellos quieren ser ricos y lo hacen a como de lugar y con las armas que se necesiten. Y ya salió la gente a decir no, y sale con color, ahí está. Y por eso abunda la música por todas partes y la gente está hablando de eso porque se cae un monumento como los Misak tumban los monumentos, se cae ese monumento de la industria, se cae ese monumento del monopolio comercial, monopolio bancario, se cae y se va a caer más duro
más duro, se va a ir contra el piso más duro, porque no tiene vuelta de hoja, no se puede soportar más. Bueno, una última pregunta muy cortita para dejarte ir. No quisiera dejar de hablar un poco sobre el último trabajo que hiciste con Andrés Roa, con un cortometraje que se llama Desolvido, que me pareció bellísimo y también muy fuerte, y quisiera que nos contaras un poco sobre ese trabajo para terminar. Bien, no, ese es un corto y totalmente creado por Andrés Roa. Digamos, él propuso que la película contara desde la imagen episodios trágicos, los episodios más emblemáticos y trágicos del conflicto colombiano, en una familia que camina hacia atrás, que se cuenta la historia hacia atrás, como tratando de regresar al principio. Eso me pareció interesante. Y luego él me pide que la música hable al contrario, la imagen hable de las cosas bellas del campo, no de la guerra. Él quería el contraste en las dos vainas y me pareció muy, muy bacana la idea. Entonces lo que yo le propuse a él fue construir esta canción que se va aún más atrás. Si la película va echando para atrás, la canción se va más atrás y se va para la infancia, a ese mundo ideal de la infancia en el campo, en la que tú descubres el mundo en el campo, ¿no? Y quise contar eso desde ahí, y eso fue lo que hicimos. Esa es la película, El Desolvido, que pues ha tenido buen recorrido últimamente por ahí. Cuando yo era peladito tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria hacía mandados, hacía favores. Cuando yo era peladito tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria mascaba flores. Cuando no tenía calzones me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata me acomodaba, me acomodaba. Cuando no tenía calzones me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata me acomodaba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Y se las recomiendo a todos los que están viendo esta conversación. Edson, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo grande. Si a la luna llegara un campesino, muy seguro al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la